¿Qué tal, amigos? Estamos otra vez aquí reunidos a través de la digitalidad, hablando acerca de principios para vivir mejor. Hoy, nuestro día 90, la adoración como un principio para vivir mejor. En esos principios para vivir mejor, la adoración consideramos que es vital, porque eso está mostrando una buena relación con nuestro Padre Dios. Y hemos venido hablando acerca de la adoración familiar. La adoración familiar influye en la vida de sus miembros. Nuestro texto base es 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 3 al 7. Entonces hablamos acerca de que la adoración familiar influye en la vida de los miembros, pero hay influencia que es negativa. Por ejemplo, 1 de Reyes capítulo 22 versículos 52 al 53 de la palabra, que nos dice: e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Sirvió pues a Baal, y lo adoró, y provocó a ira al Señor, el Dios de Israel, conforme a todo lo que había hecho su padre. Eso es mala influencia. En Jeremías 9:14 nos dice: sino que se han andado tras la terquedad de sus corazones, tras los Baales, tal como sus padres les enseñaron. Influencias positivas. Segunda de Crónicas 17:3. Y el Señor estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de su padre David, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel. Eso entonces hemos visto que en la adoración de familia hay influencia positiva y negativa. Otra influencia positiva, segunda de Crónicas capítulo 26:4. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Entonces allí encontramos ejemplo de los padres hacia los hijos en la adoración de nuestro Dios. Y segunda de Timoteo, nuestro texto base, capítulo 1, versículos 5 al 7, dice la palabra: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y hoy estoy seguro que en ti también. Versículo 3 de la palabra, dice el apóstol Pablo hablando de Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. Una característica del apóstol Pablo es que acostumbraba siempre dar gracias al Señor en todo, y él dice en todo y por todo. Ese es el tema de 1 de Tesalonicenses 5:18, cuando dice Pablo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mis mayores se refiere a sus antepasados. Ellos eran judíos que habían sido fieles al Dios de Israel y a su ley. Hechos 24, 14 al 16. Doy gracias al cual sirvo desde mis mayores. Y tú acabas de explicar lo que eran esos mayores. Así que, si usted es salvo, lleno del Espíritu, santificado, sumiso y quebrantado, solo le queda una cosa por hacer en obediencia a la voluntad de Dios. Y esa es dar gracias. Eso es adoración. Piense en las razones de el por qué estar agradecido. ¿Por qué estar agradecido con el Señor? ¿Por quién ora con acción de gracias? Por ejemplo, yo oro con acción de gracias por Daniel Rub y su esposa Linda, Sí. nuestros mentores al inicio de nuestra vida cristiana. Ellos fueron mucha bendición para nuestra vida matrimonial comenzando. Eso fue una bendición. Y también doy gracias al Señor por José Zavala, un pastor que tuvimos que nos orientó. Fue el primero en darme la oportunidad de predicar por primera vez desde un púlpito. Así que damos gracias a Dios por ello.
Y también doy gracias a Dios por ti, porque por ti conocí el Evangelio en tu casa. Así que, ¿por quién da gracias usted al Señor? Pablo ganó a Timoteo para la fe en Cristo y lo involucró en el ministerio misionero. Ha orado por su hijo en el ministerio constantemente. ¿Usted ha ganado a alguien para Cristo al compartirle el Evangelio? En el versículo número 4, el apóstol Pablo dice, deseo verte, deseando verte, o sea, él quería ver a Timoteo. Sabes que Pablo se encontraba en ese momento preso en una cárcel romana y estaba esperando su ejecución. Lucas, el autor del Evangelio, lo estaba acompañando, estaba con él, pero Pablo quería ver a Timoteo, porque al ver a Timoteo, él dice, llenarme de gozo. Tener a Timoteo a su lado en esos días finales de su vida le traería contentamiento. El versículo 5 de la palabra del Señor: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, esto lo que hizo que Pablo diera gracias a Dios. Pablo se gozaba en el Señor al saber que Timoteo se mantenía firme en su fe. Hace pocos meses nos escribió un hermano de Europa. Fuimos sus pastores cuando era un jovencito y le contaba a mi esposo que él era pastor y que él era pastor y nosotros nos gozamos mucho. Nos gustamos mucho porque imagínate, era jovencito. Ahora, ahí se cumple la palabra del Señor cuando dice, instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Y qué gozo nos dio al saber que él Sí. estaba, no solamente se mantenía fiel, Sí. sino que estaba sirviendo al Señor. La fe no fingida es lo que dice el apóstol Pablo, dice la fe no fingida que hay en ti. Y la fe fingida es hipocresía. Y el apóstol Pablo detestaba esto. Pero la fe no fingida es verdadera, a él le encantaba. Y en la reflexión que Pablo hace, esta fe no se gestó sola de por sí. Esta fe no empezó por casualidad. Pablo dice, la cual residió primero en tu abuela Loida. El papá de Timoteo era griego y la mamá era judía. Hechos capítulo 16, versículo 1. El nombre de Loida, su abuela, es un nombre hebreo. Entonces suponemos que la mamá de la mamá de Timoteo, o sea, la abuela, era abuela por parte materna. ¿Por qué? Porque el nombre de Loida era hebreo y recuerden que el papá era griego. Entonces la abuela paterna era griega, se supone. Pero en este caso, Loida era la mamá de Eunice. Y por eso entonces habían inculcado en su hijo un conocimiento, en su nieto, un conocimiento de el Dios monoteísta. Ahora, ¿qué nos dice de la abuela el apóstol Pablo? La abuela de Timoteo tenía una fe no fingida. Timoteo también la tenía. No podemos heredar la fe, pero si somos afortunados y tenemos la influencia de padres cristianos. Eso es vital y muy importante. Recuerde que el tema que estamos tratando es la adoración familiar influye en la vida de los miembros. Ahora, no salva a los integrantes de la familia. Los hijos de los cristianos no se salvan por ser hijos de cristianos, porque Dios no tiene nietos, tiene hijos. O sea que no es porque yo sea cristiano que mi hijo se salva por ser yo cristiano, o porque yo soy pastor, mi hijo se salva porque yo soy pastor. No, cada uno tiene que tener un encuentro personal con su Salvador, Jesucristo. Y nos dice entonces de la mamá. Eunice, la mamá de Timoteo, tenía una fe no fingida. Ambas abuelas y mamá vivían en esa fe ejemplar ante su hijo. Ellas le habían enseñado a Timoteo las Sagradas Escrituras en 2 de Timoteo 3:15 y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de fe, que es en Cristo Jesús. Su hogar era una escuela. En el versículo 5, la segunda parte, dice la escritura
y estoy seguro que en ti también. O sea, esa fe que tenía la abuela, esa fe que tenía la mamá, entonces Pablo dice, y yo estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo no dudaba de la sinceridad de fe de Timoteo. Este le había dado pruebas de su constante dedicación a Dios desde su juventud. Así que en el caminar en el Señor, ¿qué es lo que nosotros encontramos? De acuerdo a lo que nos plantea la palabra del Señor. De acuerdo a lo que nos plantea la palabra del Señor, es que debemos tener una fe no fingida. Así que, ¿qué es lo que nosotros encontramos en la Escritura? Que la influencia nuestra en los hijos va a ser determinante en su caminar, en su vida futura. Nosotros caminamos en el Señor. Nosotros mostramos evidencias de un compromiso claro con Dios. Y eso va a repercutir en la vida ¿de quién? De los hijos. Porque si nuestros hijos ven en nosotros que una cosa predicamos, pero otra es lo que vivimos, no va a ser de buena influencia. Yo recuerdo que mi familia no era cristiana y mis tíos, mi abuelo, estaban tomando licor en las fiestas que se hacían en casa y todo lo demás. Y los tíos nos sentaban en las piernas a nosotros los pelados, los niños, y tomando ellos aguardiente con trago de aguardiente en su mano. Y cuando se tomaban el trago nos decían, no vaya a tomar esto, que esto es muy malo. Y entonces yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué estábamos creyendo nosotros? ¿Lo que ellos estaban diciendo o lo que estábamos viendo? Se lo tomaban y decían, no vaya a tomar de esto que es malo. ¿Y cómo así? Si es malo, entonces ¿por qué se lo toman? Bueno, igual nos sucede a nosotros. Si nuestros hijos, si nuestra esposa, si el esposo ve que tenemos una vida consagrada y dedicada al Señor, una fe no fingida, o sea, una fe íntegra, transparente, real, ellos también van a darse cuenta que sí, lo que creemos, lo que creen sus padres es valioso. Pero ¿te imaginas si le dices a tu hijo que la iglesia es muy importante, que el congregarse es muy valioso, que vale la pena asistir a la congregación para adorar a Dios, y tú no vas por cualquier cosa? No, pues, ¿Qué van a pensar? que no vale ¿Que es muy la pena, valioso? que no. O como sucede muchas veces, que muchas veces hermanos de las iglesias que he pastoreado me han dicho, ay pastor, es que no fui el domingo porque recibí una visita, porque vino mi hermano o mi tío o un familiar o un amigo y me llegó a la hora en que ya salía para la iglesia. Pues ¿cuál fue el mensaje que le dio a su amigo, a su familiar, a su conocido al quedarse? Que era más importante. Que era más importante ese amigo o ese familiar que la cita con Dios. Entonces, nuestros hechos. Yo recuerdo una cantata que cantábamos en el seminario, dirigida por el doctor Orr, que decía la cantata, los hechos valen más que los dichos. Los hechos valen más que los dichos. Entonces, queridos padres, si ustedes tienen una vida de adoración íntegra, ejemplar, sincera, como dice la palabra, entonces ustedes van a ser de influencia en la vida de sus hijos. ¿Recuerdan los versículos al comenzar? ¿Qué era lo que hablábamos? La influencia negativa o la influencia positiva. ¿Qué clase de influencia estamos dando en familia en nuestro tiempo de adoración? Oremos al Señor. ¿Nos diriges en oración? Gracias, Señor, por este momento, Padre Celestial, que nuestra fe y nuestra adoración no sea nada fingida y que el ejemplo, que realmente seamos de ejemplo para nuestras familias, nuestros hijos, nuestros jóvenes y los nietos aún estamos criando. Una bendición para cada hogar, una bendición para todos los lugares donde tu palabra está llegando. Gracias por este medio, en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bendiciones para todos. No olviden, queridos hermanos y amigos, que la adoración es uno de los principios para vivir mejor.
Bendiciones para todos, que el Señor les bendiga. Nos Chao, veremos chao. en la próxima. A mí como me atacó.